Pues muy buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto que nos reciban nuevamente en este canal del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados. Y a nombre del colegio, yo quiero agradecer a nuestro invitado de hoy, nuestro invitado de lujo, el doctor José de Jesús Vázquez Jiménez. Voy a dar una breve semblanza curricular. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho, egresado de la Universidad Marista con especialidad en Derecho Fiscal. Es catedrático a nivel licenciatura y posgrado en diferentes instituciones, tanto en las materias de fiscal, financiera, contencioso administrativo, constitucional y amparo, y tiene más de 30 años de experiencia en consultoría, litigio fiscal y administrativo en la defensa jurídica de empresas privadas y organismos gubernamentales, socio fundador de la firma Vázquez Valle Luna Strategic Sociedad Civil, que se dedica a la asesoría fiscal y legal, así como al patrocinio directo de procedimientos jurisdiccionales. Es presidente de la Academia de Derecho Fiscal en el Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados. Participa como abogado postulante en diversas firmas especializadas, redactor del libro Derecho Laboral, editada por el Instituto de Tecnología Educativa del UNITEC, redactor también del libro Tributación Corporativa y Empresarial, editado por la Universidad de La Rioja, España, para América Latina y el Caribe, conferencista a nivel nacional en diversos foros e instructor en el Colegio de Contadores Públicos de México. Estimado doctor, te agradecemos mucho tu participación y nos da mucho gusto recibirte. Y sin más, los dejo también con la presencia de la licenciada Ana Paola Rodríguez Mozo, quien estará a cargo de las preguntas muy interesantes. Muchísimas gracias, maestro Teo. Bienvenidos a nuestro primer conversatorio del año con un tema súper importante. Hoy vamos a abordar un tema, yo creo que crucial para personas físicas y morales, sobre el domicilio fiscal y la residencia fiscal. Y bueno, muchas gracias al doctor Jesús Vázquez Jiménez por honrarnos con su presencia. Y me gustaría comenzar con algo básico para poder entender y definir qué es el domicilio fiscal y por qué es importante en el ámbito fiscal. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, es un tema interesante porque se confunde con mucha frecuencia el domicilio con la residencia fiscal. Y no solamente conviene saber las diferencias y qué son por mera curiosidad conceptual, sino porque además uno y otro tienen efectos jurídicos distintos. ¿Qué cosa es el domicilio fiscal? El domicilio fiscal es un lugar específico que se detalla ante la autoridad fiscal. Lo señala el propio contribuyente. Y este lugar tiene por objeto que la autoridad pueda localizar físicamente a el contribuyente. Su ubicación debe ser detallada, señalando la calle, el número, colonia, alcaldía, municipio, código postal, entidad federativa, etcétera, etcétera. Y puede o no coincidir con el lugar donde el contribuyente realiza sus actividades comerciales o económicas o industriales. Porque como es facultad del contribuyente señalar ese lugar, yo puedo señalar como domicilio fiscal una oficina que está en una alcaldía o en un municipio o en un estado distinto a aquel en donde yo tengo pues mis actividades profesionales, y es válido. Entonces, con mucha frecuencia encontramos, por ejemplo, que contribuyentes pequeñitos tienen como domicilio fiscal el despacho del contador que lleva su contabilidad. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, el domicilio fiscal conlleva una serie de obligaciones que están en el Código Fiscal en diversos artículos. Pero, por ejemplo,
En el domicilio fiscal, el contribuyente tiene la obligación de tener la contabilidad físicamente a disposición de la autoridad fiscal cuando pretenda hacer una visita o una revisión. Eso no sucede con la residencia. En un momento hablamos de la residencia. Pero entonces, eh, volviendo al concepto básico, pues es un lugar donde se localiza físicamente o donde la autoridad fiscal puede localizar físicamente al contribuyente. Ahora, mucha gente cree que no es importante ya el domicilio fiscal porque todos los contribuyentes tenemos la obligación, bueno, no todos, pero la mayoría tenemos la obligación de tener un buzón tributario, que es un canal de comunicación permanente entre la autoridad fiscal y el contribuyente. De hecho, el Código Fiscal de la Federación establece que las notificaciones que se realicen a través de buzón tributario tienen la misma validez que las notificaciones personales. Eh, entonces ya está prácticamente extinta la, la forma de notificar en papel en el domicilio del contribuyente. Prácticamente todas las notificaciones se hacen a través de buzón tributario y por eso mucha gente cree que esto ya no tiene importancia, pero claro que la tiene y en un ratito más vamos a ver las posibles consecuencias de no tener domicilio o que sea falso o no estar localizable en él. Ahora, por último, cuando el contribuyente señala el domicilio fiscal, la autoridad deberá verificar la existencia de ese domicilio, su ubicación real y envía a un funcionario para que verifique que ahí está el contribuyente, que ahí está su oficina, que ahí físicamente está, ¿no? De tal manera que si el verificador no puede comprobar que esto es así, pues entonces tendrán por no señalado ese domicilio y las consecuencias pueden ser graves, ¿no? Eso es en cuanto al domicilio fiscal. Ahora, en cuanto a la residencia fiscal es un territorio, de hecho se entiende como un estado, o sea, una, un territorio donde ejerce su competencia la autoridad fiscal y donde los contribuyentes estamos sujetos a las leyes fiscales de ese lugar. Se dice que la residencia fiscal es el territorio donde se encuentra el contribuyente realizando sus actos o actividades que están sujetos a la imposición de tributos y en donde ejerce sus funciones competenciales la autoridad fiscal. Entonces, no es necesario en la residencia detallar la ubicación específica del contribuyente o la localización concreta donde realiza sus actos o actividades gravables, a diferencia del domicilio fiscal. Por ejemplo, yo puedo residir en España, ¿no? Y entonces me veré sujeto a las leyes españolas y a la potestad de la autoridad fiscal española. Yo resido en México, entonces me veo sujeto a las leyes mexicanas y a la potestad de la autoridad fiscal mexicana. Justo creo que es un tema muy, pues no complicado, pero que sí solemos confundir muchísimo y esto nos puede ayudar también a personas que están siendo estudiantes de derecho para poder definir qué es uno y qué es otro. Y ahorita que ya tenemos como tal el concepto de domicilio y de residencia fiscal, me gustaría que nos ayudara a definir cuáles son los efectos que justo tiene cada uno. Claro, sí, bueno, lo primero que hay que comentar es que en cuanto al domicilio fiscal, el Código Fiscal establece en su artículo 10 qué se entiende por domicilio fiscal para personas físicas y para personas morales. En cuanto a personas físicas, nos dice que su domicilio fiscal pues será el lugar donde realizan sus actividades empresariales, el local donde se encuentra el asiento de sus negocios. Ahora,
como ya he dicho, no es necesario que sea estrictamente el lugar donde realiza esto, porque es potestad del contribuyente señalar su domicilio fiscal. Pero en caso de que no sea así, pues entonces la autoridad partirá de la idea de que su domicilio fiscal es ese lugar donde realiza sus actividades. Ahora, cuando no realizan actividades, este tipo de actividades, se entiende que es el local donde, pues, digamos que se encuentra su casa habitación. Lo que pasa es que hay contribuyentes, el año pasado hubo una reforma al Código Fiscal en materia de registro federal de contribuyentes. Entonces ahora todas las personas físicas mayores de 18 años tenemos la obligación de estar inscritas en el registro federal de contribuyentes. Pero muchas personas no realizan actividades por las que puedan pagar impuestos o las que deban pagar impuestos. ¿Qué pasa con ellos? Que se inscriben en el RFC, pero con una modalidad que es sin actividades gravables o sin actividades que generen obligación de pagar impuestos, pero sí tienen la obligación de tener un domicilio. Si no se señala, pues para la autoridad será donde está su casa habitación. Ahora, eh, dice que el código nos da la idea de que únicamente en los casos en que la persona física que realiza actividades pues grabadas no cuenta con casa habitación, dice pues entonces en esos casos eh, mm, hay diversos supuestos por los que se considera el domicilio fiscal de esa persona. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta bancaria o tengo una cuenta en una institución del sistema financiero mexicano, pero no estoy inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y además, pues como no estoy inscrito, nunca he dado de alta mi domicilio fiscal. ¿Qué sucede en esos casos? Hace algunos años se le dio facultad a la autoridad en el código para que de oficio pueda inscribir a esa persona en el RFC y además va a tomar como domicilio fiscal el domicilio que dio ante esta institución financiera. Ahora, ¿qué dice el código? Que si los contribuyentes no manifestaron alguno de los domicilios que hemos mencionado o no están localizados, pues se considera como domicilio fiscal ese en donde yo di de alta ante alguna institución financiera para obtener mi cuenta bancaria. Entonces hay varios supuestos en los que, aunque yo no esté incluso inscrito en el RFC, me pueden inscribir de oficio porque mucha gente que se dedica, por ejemplo, al comercio informal, pues no está inscrita en el RFC, no tiene interés en eso, porque tiene la idea, además equivocada, de que el pagar impuestos es más caro y eso no necesariamente es cierto. Muchas veces es mucho más barato y se obtienen mayores beneficios económicos partiendo de la formalidad que de la informalidad. Ahora, para personas morales, ¿cuál es su, qué se entiende o en qué casos hay domicilio fiscal? Bueno, nos dice que para una persona moral se entenderá que cuando es residente en México, pues el local donde se encuentra la principal administración de sus negocios. Y si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, pues ese establecimiento. O si tiene varios establecimientos, pues entonces donde se encuentra la principal administración del negocio. Lo que sucede es que con la residencia que ahorita vamos a comentar, los que son residentes en el extranjero en muchas ocasiones tienen que pagar también impuestos al gobierno mexicano. Ya veremos ahorita por qué razón. Ahora, cuando el contribuyente persona moral no ha designado ningún domicilio fiscal y estando obligado a ello, o
designó un lugar falso o distinto al que le corresponde, bueno, pues entonces la autoridad fiscal puede practicar alguna verificación para asegurarse en qué lugar realiza sus actividades y tener como domicilio fiscal ese lugar. Ahora, en cuanto a la residencia fiscal, también el código hace la división entre personas físicas y personas morales. En cuanto a las personas físicas, nos dice que son residentes en México, pues las que tengan su casa habitación en México. Estamos hablando de personas físicas, ¿no? Entonces, si yo tengo mi casa habitación en México, soy residente de México. Ahora, si yo tengo mi casa habitación en otro país, también se considera que soy residente en México si aquí tengo mis actividades económicas. Yo puedo residir en Colombia, pero mis negocios están en México, entonces me considero residente en México. Dice el código, cuando tenga en México el centro de sus intereses vitales. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de intereses vitales? Pues nos dice aquí, pues cuando sus ingresos que percibe en México sean más del 50% del total de los ingresos que obtiene al año. O cuando en México tenga su centro principal de actividades. Entonces, en esos casos, la persona física es considerada como residente en México, aunque su casa habitación esté en el extranjero. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo trabajo para el Estado en un consulado o en una embajada y vivo, por ejemplo, en Lima, Perú, pero trabajo en la embajada mexicana o en el consulado? En esos casos, aunque mi actividad esté allá, soy considerado residente en México porque soy empleado del Estado mexicano. Y esto es muy importante porque las personas que residimos en México tenemos la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, que es el principal impuesto en México, porque es de donde más se obtienen recursos. Tenemos la obligación de pagar el impuesto sobre la renta por la totalidad de nuestros ingresos, independientemente de dónde provengan esos recursos. Entonces, por ejemplo, si yo le vendo o le presto servicios a una persona que está en Argentina y me paga a través del sistema bancario, me paga, pero esa persona está en Argentina. No importa, yo resido en México. Entonces tengo que pagar impuesto al gobierno mexicano, aunque el recurso venga del extranjero. Siendo persona física o moral, esta regla es igual. Pero, ¿qué pasa si yo resido en el extranjero? Vamos a suponer, fíjense, aquí no estamos hablando de nacionalidad, o sea, si soy mexicano o extranjero, eso no importa. Estamos hablando de la residencia, porque ese es el eje de la causación de impuestos, o al menos del impuesto sobre la renta. Yo puedo residir en República Dominicana. Puede ser que yo sea dominicano, hubiera nacido ahí y ahí resido, pero resulta que le presté servicios al maestro Teo Flores que está en México. Entonces yo estoy en Dominicana, él está en México.
Yo le presto un servicio y él me paga. ¿Tengo obligación de pagarle impuestos al gobierno mexicano? Sí. ¿Por qué? Porque dice la ley del impuesto de la renta, los residentes en el extranjero deben pagar impuestos en México, bueno, el impuesto en México, cuando la fuente de riqueza esté en México. Pues, ¿cuál es la fuente de riqueza? El maestro Teo Flores. Entonces yo tengo que pagar impuestos al gobierno mexicano, aunque no tenga negocios aquí, aunque no resida aquí, aunque no tenga ningún interés en México. Sí, pero la fuente de riqueza está ahí. Entonces, esta, eh, este sistema de tributación se le conoce como sistema de rentas global, porque implica todo el mundo, donde quiera que nos encontremos. Si la fuente de riqueza está en México, pues tendremos que pagar impuesto al gobierno mexicano. Ahora, ¿cómo se hace esto? No, si yo estoy en Dominicana y yo resido ahí, yo no voy a venir a pagar a México, ni voy a hacerle una transferencia desde República Dominicana al SAT. ¿Cuál es el mecanismo más común? La retención. Entonces, por ejemplo, si yo le vendo mercancía o le presto un servicio al maestro Teo Flores y él me paga, él, como es residente en México y es mexicano, él tiene la obligación de retener el impuesto que yo debo pagar y él lo debe pagar al SAT en mi nombre. Diciendo, pues, le pagué a Jesús Vázquez, que es dominicano, y como él tiene que pagar el impuesto aquí, pues yo lo retengo, lo entero y lo pago al SAT en nombre de Jesús. Si no lo hace, él es responsable solidario. Entonces, a mí no me van a revisar nunca porque no va a ir el SAT hasta Santo Domingo, República Dominicana, a revisarme, no, no podría, pero a él sí. Entonces, generalmente ese es el mecanismo. Por eso es tan importante la residencia, el concepto de residencia en México. Y esto va de la mano con una figura muy conocida. Coloquialmente se les conoce a estos territorios o a estos países como paraísos fiscales, ¿no? Esto es muy importante porque se dice que hay muchas prácticas ilegales, no todas son ilegales, ¿eh? Muchas son perfectamente legales, son válidas, pero ¿de qué se trata esto de los paraísos fiscales? Hay ciertos países que tienen un sistema de tributación diferente a este que tenemos nosotros, que es el sistema de rentas global. Y esos países graban ya sea por establecimiento, por residencia o por ingresos o por algunas y luego hacen sus mezclas, total que uno paga menos allá o paga diferido allá o tiene otras ventajas que no tenemos en México. En muchas ocasiones, pues es que se pague menos. ¿Y por qué? Pues porque tienen todo el derecho a adoptar el sistema de tributación que quieran. Son países soberanos y lo hacen principalmente para atraer la inversión. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un empresario que estoy residiendo en México, aquí tengo mis empresas y aquí pago, pues, mis impuestos, pero me doy cuenta que, por ejemplo, no sé, en Islas Caimán, por decir algo, pues es un sistema de tributación distinto. Si me llevo mi empresa para allá, voy a pagar menos. Va a ser aquel país, pero no importa. La cuestión es pagar menos. Y entonces me traslado para allá. ¿Eso es válido? Sí, sí es válido. Pero para evitar la, pues, las prácticas elusivas fiscales, México celebra tratados internacionales con esos países. No con todos, pero sí
con muchos tiene celebrados tratados internacionales. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer una aclaración. No es lo mismo elusión fiscal que evasión fiscal. La elusión fiscal es aprovechando estos recovecos de los sistemas tributarios y de las leyes fiscales, disminuir la cantidad que voy a pagar, disminuir la base gravable, y muchas veces se desaparece la base gravable. Es decir, muchas veces no pagan impuestos y es legal. O sea, no están realizando una práctica ilegal. Eso se llama elusión fiscal. Pero otra cosa es la evasión. Es que yo, teniendo la obligación de pagar, no pago porque no quiero o porque no pude. Eso es ilegal. Entonces, lo que hacen muchas empresas multinacionales a través de mecanismos ya muy conocidos en la práctica fiscal, es que ponen empresas en estos territorios y juegan con una serie de mecanismos. A esas empresas se les conoce como partes relacionadas, y entre ellas celebran operaciones con los que pueden ir jugando y disminuyen el impuesto. Entonces, ¿qué hace México? Dice, a ver, si alguien se va a ir de este país a otro lado, pues está bien, no hay problema. Pero si México no tiene celebrado un tratado internacional con ese país y se realizan este intercambio de operaciones, la ley mexicana dice, usted sigue siendo residente en México, ¿no? Nos dice más o menos la idea que no se aplican estos principios cuando el país donde se acredite la nueva residencia fiscal tenga celebrado un tratado internacional con México, y que adicionalmente este tratado posibilite la asistencia mutua de intercambio de información fiscal y del cobro de contribuciones. Entonces, aunque se vaya, sigue siendo residente en México, sigue causando los impuestos en México y le cobra el SAT a través de este tratado internacional con ese país. Y luego nos dice que las personas que dejen de ser residentes en México de conformidad con el Código Fiscal deben presentar un aviso ante la autoridad fiscal diciendo, ya me voy o ya me fui, tengo 15 días para eso, ya no cuentes conmigo, ya no soy residente aquí. Si no lo hace, sigue siendo residente en México. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aunque esté en China, sigue teniendo la obligación de pagar el impuesto al gobierno mexicano. Ese es un efecto importante, muy importante, de la residencia fiscal. Yo diría que es tal vez el más importante de todos. Ahora, volviendo al domicilio fiscal, ¿qué pasa si yo no estoy localizable en mi domicilio fiscal? Simplemente me desaparecí, ¿no? Porque tal vez me hicieron una revisión o no sé, traía por ahí algunas deudas de carácter fiscal, me desaparezco. Bueno, las consecuencias son diversas, son fiscales y además penales, por lo que sí siempre es importante estar localizable en el domicilio. Por ejemplo, tenemos la obligación de tener la contabilidad en el domicilio fiscal. Tenemos la obligación de expedir comprobantes fiscales, pero también tenemos, pues, una consecuencia si nos desaparecemos de este domicilio. Una de las consecuencias, digamos, menos graves es que se procede a la cancelación del certificado del sello digital. ¿Qué cosa es esto? El certificado de sello digital es un instrumento, digamos, pues como su nombre lo indica, digital, que nos otorga
el SAT para que podamos expedir comprobantes fiscales por las operaciones que realizamos, para que sean legales. Si nosotros no tenemos el certificado de sello digital, simplemente no podemos expedir comprobantes y pues nadie nos va a comprar, porque pues todo el mundo necesita deducir los gastos, ¿no? Entonces nos impide trabajar. No estar localizable en el domicilio nos impide dedicarnos a nuestra actividad, al menos formalmente. Pero hay otras consecuencias. Por ejemplo, un contribuyente que no está localizable en su domicilio fiscal y es el administrador único o presidente del consejo de administración de una empresa y resulta que esa empresa es revisada por el SAT y le determinaron contribuciones, si incurre en esta causa de no estar localizado en el domicilio, pues resulta que su responsabilidad solidaria con la empresa ya no se, ya no se calcula en importe, ya no se calcula en monto, en cantidad, sino en porcentaje de la contribución que debió pagar esa empresa. Esto es muy importante, eso está en el artículo 26, fracción 10 del Código Fiscal. Es muy importante porque vamos a suponer que nosotros los que estamos en esta sala tenemos una empresa, somos socios, accionistas, y yo soy el administrador único. La empresa le fue mal, vino una revisión del SAT y dice que debemos 10 millones de pesos. Pero la empresa no tiene dinero. ¿Somos responsables solidarios? Sí, pero hasta por el monto de nuestra aportación al capital. Si la licenciada Rodríguez puso 10,000 pesos, pues es responsable por 10,000 pesos. Si el maestro Flores invirtió en el capital 30,000 pesos, pues entonces es responsable por 30,000 pesos. Y yo tal vez invertí 40,000 pesos. Ah, pero yo fui el administrador único y me desaparecí del domicilio fiscal. Ese simple hecho me hace responsable solidario en porcentaje. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el 30% de las acciones en nuestra sociedad, soy responsable por el 30% de la deuda de esa sociedad. Si es de 10 millones, pues entonces seré responsable solidario por 3 millones de pesos. Y ya no por mis 40,000 pesitos que invertí en la... Entonces, esta consecuencia es muy importante y muchas veces no se visualiza. Hay otras consecuencias, como por ejemplo que interrumpe la prescripción y la caducidad en materia fiscal si uno no está localizable. Por ejemplo, pues hay también un delito que está previsto en el artículo 105 del Código Fiscal, que es el contrabando equiparado, y se agrava cuando el contribuyente no está localizable. También hay algunas consecuencias penales, como por ejemplo, hay un tipo penal en materia, eso está en el 110 del código, que nos dice que si una persona abandonó el domicilio fiscal y no presentó el aviso de dónde se fue, eso en sí mismo es un delito. Claro, se tienen que llenar ciertos requisitos como que sea más de un año y cosas así, o que tenga ya una revisión, etcétera, pero en general, si abandona el domicilio fiscal sin haber presentado el aviso, pues podría tener una consecuencia penal. Déjenme ver si tengo por aquí. Sí, aquí está en el artículo 110 del Código Fiscal,
nos dice, se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien, fracción 5, desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes, después de que se le haya notificado una orden de visita domiciliaria o, bueno, otros supuestos, ¿no? Pero entonces nos damos cuenta que no es nada más, ya me voy, ya, a ver, encuéntrenme. Pues en eso hay que tener cuidado porque, para empezar, para las facultades de comprobación de la autoridad, no corre el plazo de caducidad mientras el contribuyente no esté en su domicilio. Porque imagínense, yo debo, no sé, 100 millones de pesos, no pagué impuestos, hice una bola de cosas. Pues me desaparezco unos 10 años y después reaparezco como la fresca mañana y ya no pasó nada, ya caducaron las facultades. No, no es así. Mientras no esté localizable en tu domicilio fiscal, no corre el plazo de caducidad y no prescriben los créditos fiscales. Bueno, pues estas serían algunas de las consecuencias en cuanto a domicilio y residencia. Muchas gracias. La verdad es que sí, queda muy claro y digo, qué difícil justo como hacer estas diferencias, porque cualquiera podría caer en este error y justo tener unas consecuencias jurídicas muy grandes. Continuando con esto que nos decía de no estar localizable en el domicilio, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo pueden las autoridades determinar que un domicilio es ficticio o que está deshabitado y qué procesos de verificación utilizan para eso? Sí, esta es muy interesante esta pregunta porque hay diversos mecanismos, pero en general lo que hace la autoridad es que cuando un contribuyente eh, empieza a tener ciertas irregularidades, o sea, empieza a no cumplir con poquito o a tener algunas incongruencias en su actuación, primero lo invitan, entre comillas, es invitación a fuerza, lo invitan a que se regularice y este proceso lo hacen a través de buzón tributario que se le conoce ya comúnmente como revisión profunda. Entonces ahí no hay una interacción personal física con la autoridad. Todo es a través del buzón tributario. Si se regulariza y aclara aquellas cosas que la autoridad cree que está incumpliendo, pues hasta ahí se acabó. Pero si no, entonces puede mandar, de hecho lo hace, una revisión formal al domicilio fiscal. Entonces llega con su orden de visita domiciliaria o su requerimiento de información para revisar aquello que la autoridad ya detectó que el contribuyente pues como que no está muy claro lo que está haciendo. Y al ir físicamente al domicilio, los auditores pues verifican si se encuentra ahí. Y tiene la obligación el contribuyente, porque esa es una de tantas y tantas obligaciones, claro, también tiene muchos derechos, pero tiene la obligación de darle las facilidades a la autoridad para que revise su contabilidad y compruebe si ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Hace rato escuché que nombró algunos delitos, ¿no? En los que podrían caer tanto personas físicas como morales. Me gustaría que nos pudiera justo guiar en ese tema. ¿En qué delitos podría incurrir tanto personas físicas como morales cuando tengan una equivocación o cuando lo hagan justo con toda la intención el mentir sobre el domicilio fiscal o la residencia fiscal? Si hay una equivocación por parte del contribuyente o miente, es decir, yo digo que vivo en la calle 7, número 8, pero no es cierto, no estoy ahí y no es mi domicilio, y si la autoridad va y verifica, nadie me conoce, o tal vez es un lote baldío o un local de otra cosa que, o sea, entonces yo he falseado la información. Eh, la primera consecuencia no es propiamente penal. La primera consecuencia es fiscal, pero es igual de grave o a veces más grave. ¿Por qué? Porque si yo voy a verificar, si yo como autoridad voy a verificar
que el contribuyente está ahí y no está, y practico una revisión a su contabilidad y no está, ya se fue, se desapareció. Entonces, una de tantas facultades que tiene la autoridad, que es muy agresiva, por cierto, son las facultades presuncionales, que están más o menos desde el artículo 55 hasta el 65 del código. Y es un tema grande, pero en este puntito del domicilio, la autoridad puede revisar el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente con base en compulsas y en datos previos que tenga, y puede presumir, o sea, puede suponer y resolver con sus facultades presuncionales, determinar ingresos, deducciones, amortización de pérdidas fiscales indebidas, en fin, toda una serie de facultades, y la autoridad dirá, pues para mí, que has obtenido 100 millones de pesos, y para mí que no tienes deducciones ni impuestos indirectos acreditables, y te determino un crédito fiscal de 30 millones. Y donde te encuentre. Y si encuentro cuentas bancarias, terrenos, bienes, trago embargo o aseguramiento, y pues hago efectivo el crédito fiscal. A menos de que me demuestres lo contrario. Pero ¿cómo me lo vas a demostrar si no estás ni en tu domicilio? Ya estás desaparecido. Entonces, ese contribuyente queda pues con un tachezote en la frente, desaparecido. Ya siempre estará como a la sombra. No podrá realizar actividades formales. ¿Por qué? Porque no tiene certificado de sello digital, tiene un crédito fiscal exigible encima, no le corre el plazo de prescripción, etcétera. Y si tiene bienes, pues ya se los embargaron. Entonces es una de tantas consecuencias graves de no estar localizable en el domicilio. Otra, pues es la responsabilidad solidaria en tratándose de sociedades mercantiles que ya comentábamos. Y hay muchas más, por ejemplo, en materia de contrabando. Decíamos que eso también, pues, es una agravante o una calificativa del delito de contrabando. En materia de delitos fiscales, particularmente, tenemos diferentes modalidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos el contrabando, que es el tipo genérico, que está en el 102, pero también tenemos diversas conductas que son presuntiva de contrabando y contrabando calificado. Eh, igual lo mismo en defraudación fiscal. Tenemos defraudación fiscal, que es el tipo genérico, que está en el primer párrafo del 108, y tenemos las presuntivas de defraudación fiscal, la defraudación fiscal equiparada, que son muchas conductas. Entonces, una de las agravantes de estos delitos o de estos tipos penales es precisamente no estar localizable en el domicilio. Sí tenemos consecuencias que atender, o sea, consideraciones que debemos hacer antes de siquiera valorar la posibilidad de no estar localizable en nuestro domicilio fiscal. De un delito fiscal, que los más comunes son, bueno, no los más comunes, sino más bien digamos que los más conocidos son defraudación fiscal en todas sus variantes y contrabando. Aquí lo más posible pues, es que sea defraudación fiscal, pero si ese fuera el caso, en muchas ocasiones no es solo uno, no es solo un tipo penal, sino que de ahí se desprenden otros. Por ejemplo, si no está localizable en el domicilio y la autoridad ya lo detectó y determinó conforme a sus facultades presuncionales, es muy posible que esto traiga como consecuencia otras conductas, como el delito de haber abandonado el domicilio sin presentar el aviso, ¿no? Y que, por cierto, mucha gente actualmente está recibiendo citatorios de la Fiscalía General de la República porque no presentaron el aviso. Y dicen, bueno, pero, pues eso qué, no, pues es un delito y aquí está previsto en el 110 que ya comentamos.
Y esto también puede traer como consecuencia otros efectos. Por ejemplo, que como no estuvo localizable o que presentó documentación falsa pues para que se considerara cierto domicilio como su domicilio fiscal, pues esto es el uso de documento falso, que es otro tipo penal o es otra característica que agrava estos delitos fiscales. Como última pregunta, me gustaría plantear, ¿existen incentivos fiscales en México que motiven a las empresas a establecer su domicilio fiscal en algunas zonas en particular o en algunas regiones? Sí, aunque esto depende, bueno, en materia fiscal tenemos la materia fiscal federal. Cada entidad federativa tiene su propia estructura fiscal y cada municipio tiene también su propia estructura fiscal. Eh, la, la estructura normativa fiscal federal es la misma en todo el país federal, pero sí tiene sus incentivos, ¿eh? Ahora voy a hablar un poquito de ellos, pero a nivel local, los congresos locales o las legislaturas de los estados sí tienen diversos estímulos fiscales. Por ejemplo, eh, todos sabemos que hace algunos años, hasta el sexenio del presidente Calderón, teníamos un impuesto federal que era la famosa tenencia. Era el impuesto federal por el uso o tenencia de vehículos. A partir de esa fecha, eh, se abroga la ley federal, pero se faculta a las entidades federativas, a las legislaturas de los estados, para que si quieren, pues puedan crear, digámoslo así, su tenencia local. Entonces, algunas entidades dijeron, no, aquí no se va a pagar tenencia por razones políticas o porque quieren atraer la inversión, etcétera. Entonces tenemos jurisdicciones como Morelos o como Querétaro, donde no, pues no, ahí no se va a pagar o se va a pagar en menor cantidad. Y tenemos jurisdicciones, o más bien, digamos, territorios como entidades como la Ciudad de México, el Estado de México y muchas otras, pues donde se paga más o menos igual. Entonces no hay una ventaja de estar en la Ciudad de México o en el Estado de México, es prácticamente lo mismo. Ah, pero si me voy a Morelos, pues es otra cosa. Entonces sí tienen ciertas, mmm, ciertos estímulos. Que por cierto, va a entrar, ya se está discutiendo, va a entrar en vigor, yo creo que en este año, una reforma fiscal muy interesante para las empresas, aunque esto va a ser a nivel federal, para las empresas que contraten adultos mayores o personas con discapacidad. Van a tener incentivos muy interesantes en materia fiscal. Entonces, pues estar atentos, que seguramente muchos de nuestros clientes o amigos van a poder acceder a estos beneficios que sin duda eh, pues van a gustarles mucho. Ahora, a nivel federal, sí hay ciertos incentivos fiscales. En este año 2025, en la Ley de Ingresos de la Federación, no una reforma fiscal como ha habido en otros años, no se modifican leyes de impuestos sobre la renta, de IVA, de IEPS, o código fiscal, pero sí hubo eh, ciertos incentivos. En la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2025, viene un programa de regularización que es muy atractivo para las personas que reúnan los requisitos, es todo un tema, pero pueden regularizarse y se les exime del pago de accesorios, es decir, actualizaciones, multas y recargos, lo cual, bueno, actualizaciones me parece que no, pero sí multas y recargos, lo cual es muy atractivo porque pues esto no se había visto desde los mediados de los 90 con los
con los programas que les llamaban ProAfis, que fue muy novedoso, pero después de eso ya no se volvió a ver que el Estado, pues, pues le diera ese beneficio a los contribuyentes morosos. Muchos no les gusta porque dicen, no, pues que deja de pagar y luego lo premian. Bueno, pues de alguna manera hay que recuperar eso, ¿no? Pero sí, ahorita tenemos esos beneficios. Ok, muchas gracias. La verdad es que qué buen incentivo el de las empresas para contratar a personas con discapacidad. Digo, cada vez se tiene que ver más opciones para ser más inclusivos. Y me gustaría cerrar con alguna recomendación, algo con lo que usted quisiera cerrar. Sí, bueno, estar atento a que la autoridad no vaya a suponer que nos desaparecimos o que nuestro domicilio es incorrecto. Eso es muy sencillo, lo podemos hacer en cualquier momento. Se sugiere de manera regular cada mes, cada 2 meses, estar checando nuestra constancia de situación fiscal. La podemos bajar de internet, de la página del SAT, con 2 teclazos, muy fácil, y la constancia de cumplimiento de obligaciones. También es muy sencillo, eh, todo el mundo lo puede hacer, no se lleva mayor tiempo, un par de minutos. Hacerlo, pues, no sé, cada mes, cada 2 meses, para no tener ese riesgo, esa incertidumbre. Y si vemos que por ahí surge que alguna situación irregular que nos esté arrojando esta constancia, pues inmediatamente hacer la aclaración ante el SAT, ¿no? Esa sería mi recomendación. Y bueno, cualquier duda, pues acercarse ahí al contador o al profesional que tengamos de confianza para que no tengamos un riesgo. Perfecto. Pues muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento y por hacernos más digerible este tema que muchos desconocemos y a veces justo caemos en estos errores. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos, al maestro Teo Flores. Gracias a todos por escucharnos. Esperemos esto haya sido de su agrado y aparte les sirva a los estudiantes y a los abogados también, empresas que no son expertos en áreas fiscales. Y bueno, sin más por el momento, nos despedimos. Gracias a todos por su tiempo. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios y cualquier duda estarán disponibles en las redes sociales del doctor Jesús Vázquez también para que le puedan escribir. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.